capítulo 1, versículo 9. Dígame bien fuerte. ¿Alguien lo tiene ya? Dice la escritura: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y si te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba con su corazón solamente. Se movían sus labios y su voz no se oía. Amén. Puede sentarse. Quiero compartir un mensaje, aleluya, que lleva como título: portadores de un propósito. Diga conmigo: portador de un propósito. No, eso está bajito. Portador de un propósito. La historia bíblica que hemos leído es una historia donde la realidad es que Dios quiere provocar algo grande. Si leemos la connotación de la historia bíblica, nos damos cuenta que Ana era una mujer que estaba siendo injuriada por una mujer llamada Penina. ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era la razón? La Biblia dice que Dios no le había concedido tener hijo a Ana. ¿Cómo dice la Biblia? No le había concedido tener hijo. Ahora, cuando tú miras ese contexto bíblico, tú dices: pero ¿por qué Dios no le había permitido tener hijo? No era que ella era estéril, no. La Biblia no dice que Ana era estéril en ningún momento, sino que era el mismo Dios que no le permitía tener hijo, debido a que Dios es el que permite que alguien pueda dar a luz un hijo. Si Dios no lo quiere, la persona no va a tener hijo. En otras palabras, Dios estaba en intervención en la vida de Ana. Ahora tú dirás: pero qué tremendo es que a ella, cada vez que Penina la vea, se burle de ella. Eso pareció una injuria para Ana, pareció un momento difícil, pareció un momento fuerte para Ana. Pero en realidad, yo no sé si hay uno aquí que vino aquí a entender: Dios estaba provocando en ella. Dile al que está a tu lado: hay cosas que Dios permite porque te va a provocar a que entiendas cuál es el propósito. Te lo vuelvo a repetir: hay cosas que Dios va a permitir porque Él está provocando a un hombre y a una mujer de Dios. Hay cosas que Dios permite que parecen fuertes, que tienen caras de lucha, tienen caras de problemas, pero es que Dios te anda provocando. Cada vez que veas el problema, no veas un problema, tienes que decir: Dios está provocándome a provocar lo grande. Era lo que pasaba con Ana. Dios no le había permitido tener hijo, pero no estaba diciendo que Dios no le iba a dar hijo. Ana se burlaba de ella. Lo que Ana estaba haciendo era provocar al propósito. Ay, aleluya. Ana estaba provocando el gran propósito de Dios. Ana se burlaba, Penina se burlaba de Ana todo el tiempo. ¿Tú sabes por qué? Porque en la cultura bíblica, si una mujer no tenía hijo, era una afrenta, era una calumnia. Por eso encontramos a Abraham preocupado porque no podía tener descendencia, porque para ellos la descendencia era parte del propósito. Ellos sabían que en la descendencia estaba un profeta, ellos sabían que en la descendencia había un evangelista, había un pastor, había un predicador. Ahora, si ellos no tenían descendencia, ellos no podían decir: bueno, pero ¿dónde está mi descendencia? Por allá por el Salmo 127, versículo 1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y dice: he aquí que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, dice la palabra. Y dice: bienaventurado el varón que llenó la aljaba de ellos. Cuando hablare a sus enemigos en la puerta de la ciudad, no será avergonzado.
Impresionante ese Salmo 127, porque ese salmo está hablando de algo llamado herencia. Toca al que está a tu lado, a tu hijo. Esa es la herencia. Herencia es el propósito de Dios. Herencia es lo que Dios te entregó para Dios hacer algo grande a través de él. Tú estás cargando una herencia divina. Tu hijo es una herencia. En otras palabras, porque el tema se llama portador de un propósito. Porque si hay algo que tienen las mujeres, es que son bendecidas. Hay algo que la mujer tiene, y es la productividad. Cuando Dios trazó la palabra y dijo fructificado y multiplicado, Dios miró la matriz de una mujer, y más que mirar la matriz de una mujer, Dios vio que ella tenía algo que iba a cargar grandes propósitos. Dios vio que las mujeres tenían algo que iba a cargar grandes propósitos. Yo parece que la gente no está entendiendo nada. Te estoy diciendo que cuando Dios te vio a ti, Dios no solo vio una matriz. Dios dijo, ella va a cargar en el vientre un propósito. Ella va a cargar un profeta. Ella va a cargar un evangelista. Por eso es que el Salmo 127 está diciendo que herencia de Jehová los hijos. ¿Por qué herencia de Jehová? Ay, anote esa palabra, porque herencia es el legado que te entregan. Ahora, es impresionante cuando yo analicé la connotación de este salmo, porque dije herencia. Entonces pude entender que papá Dios desde los cielos tiene propósitos divinos con generaciones. Diga, propósitos divinos con generaciones. O sea, en el cielo dijeron, necesito levantar un profeta, necesito levantar un evangelista, necesito levantar un pastor. Y Dios miró y dijo, en la tierra hay vientres bendecidos, hay vientres que yo voy a escoger para que carguen propósitos. En la tierra, en el barrio Me Gozo, en el barrio, qué sé yo, La Gardenia, hay vientres que yo tengo escogido para que carguen propósitos. Entonces Dios dice, mi herencia es que sobre ellos van a ser una descendencia que va a estar lleno de la gloria. Van a ser una descendencia que va a estar llena del poder, que va a estar llena de la unción. Y por eso dice, los hijos no son carga. Los hijos no son un problema. Es la mayor herencia que Dios te dejó. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que el Salmo 127, versículo 4 dice, es como saeta en manos del valiente. Diga, como saeta en manos del valiente son los hijos habidos en la juventud. Entonces estamos hablando de saeta. La saeta es la flecha y la aljaba es donde se guarda la flecha. Toda flecha o toda saeta, para que pueda moverse bien, tiene que llevar una dirección. Si usted no le da dirección a una saeta, ¿sabe qué va a pasar? Se puede matar hasta usted mismo. Cuando los soldados iban a la guerra, que tenía la aljaba es algo de cuero donde guardaban las saetas o las flechas. Y ellos entonces, cuando iban a disparar el arco, ellos tenían que tener dirección, porque si el hombre no sabía de la dirección del viento, podía hasta caerle al mismo. ¿Me está escuchando? Entonces la Biblia está comparando la herencia que Él nos entregó, que son los hijos, la descendencia. Dios la está comparando con algo que Él nos entregó para que le diéramos dirección, para que le diéramos guía. Y los guerreros descuidaban todo menos su aljaba. La aljaba era el lugar donde guardaban lo que le iba a dar la victoria. Tú no puedes descuidar lo que Dios te entregó. Tu herencia tú no la puedes descuidar. Ellos no son carga. No. Ellos son la bendición que Dios te entregó. Tú quieres ver que es una herencia, míralos a ellos. Ahí tienes a los profetas, ahí tienes a los pastores, ahí tienes a los evangelistas, ahí tienes a los maestros de la palabra, ahí tienes a los doctores, ahí tienes a los abogados, ahí tienes a la gente próspera. Son ellos. Yo no sé si tú te lo crees, pero todo va basado en la dirección que tú le des. Cuando tú no le das dirección a la herencia que Dios te entregó, lo más probable es que pueda hacer daño
convierta en un arma letal para ti mismo. Significa que la herencia que nosotros tenemos necesitamos darle dirección. ¿Sabes por qué estoy predicando esto? Porque Dios me dijo, mira a los niños, esta mañana voy a predicar, y el Espíritu de Dios llenó a los niños de una manera impresionante. Niños temblaban bajo la presencia de Dios. Aleluya. Porque los niños es el futuro, es la generación. Y escúcheme, ustedes son portadoras de un propósito. Sobre ustedes no nació cualquiera. En el vientre de ustedes, yo no sé si hay uno solo que entienda, aleluya, que entre. Sube a esa pista. Yo veo a la gente distraída, aleluya. Yo quiero que entienda que sobre ustedes, sobre su vientre, niños, presten atención. Ven, mire acá, sujétese. Estoy hablando de ustedes, así que ustedes pueden escuchar. La herencia necesita darle dirección. En la historia de Samuel, Ana era la mujer que Dios no le había permitido tener hijo, porque Dios iba a provocar. Yo quiero soltar una palabra profética. Súbela a la pista, bájala. Yo quiero provocar una palabra profética aquí sobre un hombre y una mujer. Hay cosas que Dios está permitiendo. ¿Sabes por qué? Porque están provocando a una mujer de Dios. Están provocando a un hombre de Dios. En vez de tú irte a llorar y a decir no puedo más, en vez de tú irte a llorar y a decir es que no puedo, no, te están provocando. Los problemas no van a acabar contigo. Los problemas están provocando una guerrera. Los problemas, las injurias están provocando a un hombre y a una mujer de Dios a que provoque lo grande de Dios. Alguien tiene que provocar. Mira, vino a decirte, es el tiempo de provocar. Es el tiempo de provocar. Diga, ha llegado la hora de provocar lo grande de Dios. Ha llegado la hora de provocar. Todo problema, toda crisis no es lo que te va a detener, es lo que te está diciendo, ven acá, yo lo permití porque quiero que se levante alguien. ¿Sabe qué me gusta? Que en 1 Samuel capítulo 1 versículo 9 dice la palabra, y se levantó Ana. ¿Dónde están las Anas que se van a levantar? Ana estaba siendo injuriada por Penina. Penina se burlaba de ella. Penina se reía de ella. Yo no sé, pero Penina es tipo de lo que hace rato te anda robando la bendición. Penina te dice que tú no puedes. Ay, yo no sé si alguien lo entiende. Penina te anda diciendo que tú eres fracasada. Yo no le vine a hablar a gente fracasada. Penina te anda diciendo que tú no puedes prosperar. Penina te anda hablando que todo está. Yo no vine a hablarle a gente que se detiene por eso. Ana entendía que Penina, ay, yo siento a Dios, Penina no le podía detener. ¿Sabe? Si Penina te detiene, vas a perder la bendición. Penina no te puede detener. Cada vez que iban a presentar, según la costumbre, ofrendas cada año, venía el martirio de Penina. Penina es el sistema espiritual que trata de hablarte al oído, y Penina es peligrosa. Penina es el sistema espiritual que te maltrata el oído, que te pone a escuchar cosas que te quieren hacer detener, que te quieren bajar el estado de ánimo, que te quieren hacer creer que usted es derrotado, y no, usted no está derrotado. Yo vine a hablarle que Penina lo que está es provocando es la cosa grande de Dios. Penina, alguien alabe a Dios. Penina lo que va a provocar es el milagro. Cada año Penina estaba burlándose. Cada año Penina estaba riéndose. ¿Sabe de quién se estaba riendo? De Ana. Penina es el sistema espiritual que solamente quiere que tú tengas miedo, que te está haciendo creer que tú viniste para estar derrotado. No, déjeme decirle que usted no vino para la derrota. Usted vino porque Dios lo que te está diciendo es, hija, yo quiero que provoques las crisis, las pruebas. No te pueden detener. Son el medio que yo uso para que una hija provoque, para que un hijo provoque. ¿Dónde están los que van a provocar lo grande de Dios? Cuando Dios te vio a ti, no vio una mujer con problemas,
No vio un hombre con problemas. Levante su mano a los que quieren recibir. Vio un portador del propósito. Hay dos cosas que se dan para que el propósito en la tierra se manifieste. Por eso, aunque quieran decir que hay, ahora dicen en el tiempo moderno que hay 160 géneros, nada más hay 2. Y son los que dan fruto. Los demás pueden inventar los que no dan fruto. Y es cera. Cera es esperma en griego. Es semilla. Cera es semilla. Cuando Dios ve al hombre, Dios dijo: tú portas la semilla, pero la mujer matriz porta el sistema productor. Cuando yo junto estas dos cosas, se da el propósito. Cuando Dios vio a Cera y cuando Dios vio a matriz, Dios dijo: estoy viendo un profeta. En la matriz es un evangelista, es un pastor, es un siervo de Dios, es un hombre bendecido. Por eso, sobre ti hay, levanta tus manos, yo siento a Dios. ¿Sabes qué vieron en ti? Sierva, ¿sabes qué vieron en ti, siervo? Cera, en ti vieron una semilla. En ti vieron una semilla. Yo recuerdo que cuando mi mamá todavía estaba viva, que yo estaba recién convertido, yo le pregunté acerca de la historia de su vida. Mi mamá era de un pueblo indígena, era indígena. Pueblo que no está ni en el mapa. No está ni en el mapa. Ese pueblo no aparece en el mapa. Ella me cuenta la historia que cuando ella estaba muchacha se tiró al río Magdalena y la corriente la arrastró, y ella me decía: yo debería estar muerta porque el río me arrastraba por abajo y yo no sé cómo yo salí a una orilla y no me pasó nada. ¿Sabes por qué ella no murió? Porque en la matriz de ella ya estaba destinada para cargar a este predicador. No lo había Por eso ella cargaba un propósito. Mi papá me contaba que él fue tan tremendo que él pudieron matarlo. ¿Sabes por qué no lo mataron? Porque él tenía cera. Aleluya. En él había algo que cargaba. Yo no sé si alguien me entiende. Hermano Andrés, en ti había algo que cargaba el propósito. Hermana sierva, en ti parece que alguien no lo entiende. Tú eres portador. Tú eres portador del propósito. Por eso el enemigo te levanta tanta guerra. Lo que pasa es que cuando vieron a un bebé, no vieron a un bebé, vieron a un profeta, vieron a un evangelista. Por eso el diablo te ha levantado tanta guerra. Por eso ha levantado tanta guerra contra los tuyos. ¿Sabes por qué? Porque tú eres portador de un propósito. Y Ana era portadora de un propósito, aunque aparentemente no había nada. Penina la estaba provocando. Por eso dice la palabra que Ana se levantó. Se levantó Ana. Ana, ¿a qué se levantó Ana? Ana no se levantó a quejarse. Ana no se levantó a mirar lo que Penina le decía. Dice que Ana estaba en Silo. Silo representaba el lugar en aquel tiempo que habían escogido para manifestar la presencia de Dios. Ahora, en esta historia bíblica yo veo otra connotación y nos pasamos a la misma historia en el mismo tiempo, pero con diferencia de actitudes. Yo veo un hombre con una familia llamado Elí. Elí no era cualquiera. Elí era sacerdote. Significa que Elí estaba encargado en Silo de ofrecer el incienso, de ofrecer la ofrenda. Sus hijos Omni y Finne eran los ayudantes. Pero había un problema. El problema era que hace rato Elí había dejado de oír a Dios. El problema cuando se pierde la dirección es cuando dejamos de oír a Dios para oír lo que no tenemos que oír. Dile al que está a tu lado: solo tienes que oír a Dios. Oye lo que Dios te diga. Si Penina dice, no la escuches porque te va a desenfocar. Si Penina se te levanta, solo calla y adora a Dios. Lo demás lo hará Dios. Dios te exaltará. Y el problema de Elí era que Elí oía la fama de sus hijos, pero Elí no hacía nada. Elí estaba sentado gordo, estaba tan gordo que el hombre se fue de espalda y se murió. No había dirección.
Su aljaba no la estaba direccionando, y ya te lo expliqué ahorita, que cuando el Salmo 127 dice: como saeta en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Saeta es la flecha, aljaba es donde guarda la flecha, y son dos cosas que van pegadas. La flecha se le da dirección. Ahora, si un guerrero no le sabía dar dirección a la saeta, podía ser un arma letal para él mismo, lo podía matar a él mismo, le podía hacer daño a él mismo. ¿Me está escuchando? Y Elí, el problema de Elí es que Elí nunca direccionó a los hijos. Cuando tú no direccionas a tus hijos, los vas a volver necio. Y aunque hayas portado un propósito, puedes estropear el propósito. Lo vuelves necio. Y Dios me hablaba de esto, porque el plan de Satanás es volver a nuestros hijos necios en este tiempo. No le entregues tu herencia al enemigo. Dile al que está a tu lado, no se la entregues. Pastor, pero ¿y cómo yo le voy a entregar mi herencia al enemigo? Nos descuidamos. El problema del hijo es que Elí se descuidó. Elí veía, pero se hacía loco. Elí veía, pero no le prestaba atención. ¿Tú sabes qué pasa? Cuando en ti y en mí se comienza a volver algo normal, luego ya tú lo vas a ver como normal. Cuando tu hijo comienza, tú eres principio cristiano, pero tu hijo viene contaminado, porque es una realidad que nuestros hijos vienen de la escuela o vienen del colegio, pero a veces se contamina. Y cuando tú le escuchas decir un montón de basura y tú no le dices nada, al contrario, se lo celebra. Ay, mira lo que está diciendo. Tu herencia la estás entregando mal. ¿Me está escuchando? Está dejando que tu herencia se escape. La Biblia dice: instruye al niño en sus caminos. La palabra instruir es enséñalo, fundamenta. Cuando te dice instruir, no es que tú los vas a convertir, es que Dios dice: encárgate de instruirlos, que si los instruye, ellos tendrán la semilla y al final ellos vendrán. Pero el problema es cuando la aljaba, la flecha, la saeta que Dios te entregó, la herencia que Dios te entregó, tú no la estás direccionando. A ti se te volvió normal que el niño hable necedades, que hable palabra obscena. Ya se volvió normal. ¿Me está escuchando? El enemigo los está tomando. Es como que tú les entregas el celular y ellos están viendo un montón de basura que les está corrompiendo la mente y que los está volviendo hasta zombies, pero tú no estás haciendo nada. Tú le estás entregando la herencia, lo que portaste se lo estás entregando a él. Y Dios me hablaba de esto. Hay que darle dirección a la herencia. Mira el que está a tu lado, dale dirección a la herencia que Dios te entregó. Y cuando yo veo las dos connotaciones bíblicas entre Ana y Elí, el problema es que Elí ministraba lo de Dios, pero Elí no le prestó atención. Y aunque Ana no ministraba lo de Dios, Ana venía a aportar a un ministrador de Dios. Yo no sé si alguien entiende a Dios. Aunque Ana no ministraba lo de Dios, ella aportaba a un ministrador de lo grande de Dios. Esa es la diferencia. Ella era portadora de un Samuel. Diga, ella era portadora de un Samuel. Por eso ella se levantó, provocada por Penina, se levantó. Yo creo que Penina está provocando a mujeres de oración aquí. Penina está provocando a hombres de Penina está provocando a 2 horas de oración. Penina te está provocando a 3 horas de oración. Penina te está provocando a 1 hora de adoración, para que él entienda que no se debe levantar. Cada vez que yo llegaba a la casa lleno de sangre, así por la sangre, más atrás llegaba un montón de gente. Él es, y mi mamá decía: pero si él está todo, él es, y la casa la querían linchar. Varias veces mi mamá vivió esa escena y era una sierva de Dios, y tú sabes que yo la veía haciendo a ella, orando más. Lo que está haciendo Penina es provocando a que tú provoques el milagro. En vez de estar lamentándote y llorando, ve a la presencia de Dios. Dice la palabra que Ana se levantó. ¿Dónde están las Anas que se van a levantar y van a decir: yo lo que voy es ayunar, yo no voy a pelear con mi fuerza? Deja de estar peleando tú. ¿Quién dijo que tú tienes que estar gritando? No, deja que Dios pelee. Mi mamá nunca se metió en una cantina, nunca se metió en un estadero. ¿Sabe quién se metió en la cantina? Dios. Penina te está provocando a que tú le digas: mi herencia está, mi herencia está, yo soy portador.
de un propósito. Penina, lo que estaba era provocando, por eso Ana se levantó. Yo no sé si a ti ahorita se te olvida. Somos tan expertos que se nos olvide lo que Dios nos da, que al rato se va. Mira al otro lado, mira a la familia de Eli. No hubo dirección. Por eso todo terminó mal. Cuando se pierde la dirección, todo termina mal. Pero cuando se toma la dirección, Dios hará cosas sobrenaturales. Dios hará cosas poderosas. ¿Y sabes cómo podemos tomar la dirección? Con la presencia de Dios. Diga conmigo, podemos tomar la dirección con la presencia de Dios. Por eso yo hoy estoy aquí de parte de Dios, para hablarle a un hombre y una mujer. Es tiempo de tomar la dirección. Los grandes milagros no pasaron en pequeñas búsquedas. Los grandes milagros pasaron en grandes búsquedas. ¿Quiere ver un grande milagro? Vamos a buscarle en grande. ¿Quiere ver una grande proeza? Vamos a buscarle en grande. ¿Alguien me entiende? Dígale a Dios, aquí estoy. Dios no le había concedido tener hijos, pero Ana se levantó. ¿Para qué se levantó Ana? No para pelear ella. Ana se levantó para ir a la presencia de Dios. Tienes que venir a la presencia de Dios. ¿Sabes qué me hablaba el padre? Hijo, hay algunos que les falta mi presencia. Hay muchos pueblos al que yo los quiero llenar de mi presencia, pero ellos no se atreven. Ellos tienen miedo. Tienen tanto miedo que su búsqueda es corta. Yo quisiera mostrarte a Ana como ejemplo de lo que es entender que hay injuria y calumnia, pero ella se levanta para provocar. Ella se levantó y dijo, estoy en Silo. Y si Elí no se preocupa por la presencia, y si Ofni y Fine no se preocupan por la presencia, aquí hay una que va a provocar. Aquí hay una que va a provocar porque porta un propósito, porque porta un plan, porque porta un propósito. Por eso dice que cuando ella oraba, ella no se le oía la voz, solo movía sus labios. O sea, Ana no estaba gritando Dios. Ana estaba con amargura de espíritu. La Biblia habla de la realidad con que ella estaba. Ella estaba un poco turbada, porque es verdad que Penina te turba, pero no te puede detener. Y mientras Ana estaba orando, solo movía los labios. Y dice la Biblia que ella hablaba con el corazón. ¿Sabes qué me dijo Dios aquí? En vez de hablar con la boca, habla con el corazón. Habemos mucho que por eso se nos pierde la bendición, porque en vez de hablar con el corazón, hablamos con el labio. La pelea que tú tienes que pelear no es tu boca. Deja que Dios la pelee. Haz silencio y calla. La guerra que tú tienes que pelear no es con tu fuerza, es en el silencio de Dios. Ana solo movía los labios. Dios acá está diciendo, no, yo estoy viendo tu corazón. Se está provocando un milagro. Se está provocando algo grande. Se está provocando un propósito. Yo veo en el vientre de Ana, de día a Dios, yo veo en el vientre de Ana un gran profeta. Veo a uno de los profetas más usados. Yo veo en tu vientre a un sacerdote, pero ella no podía tener hijos, pero se estaba provocando ahí, porque ella solo estaba hablando con el corazón. Tu corazón, tu alma habla delante de Dios. Cuando tú vas a la presencia de Dios y le dices, es aquí donde yo voy a pelear la batalla, Señor, pues no permitas que a mí me vean peleando y diciendo una palabra, ni yo me vaya a meter donde está mi hijo. No, sácalo tú, Señor, tráelo tú, es la herencia que me diste. Pelea la batalla. Si tienes que ayunar 2 días, hazlo. Si tienes que hacer vigilia, hazlo, y vas a ver la respuesta. Si tienes que llorarle a Dios, llórale, pero verás la respuesta, verás el milagro, verás que la herencia no es del diablo, que tú no le pariste hijo al diablo. Tus hijos son para Dios. Tus hijos son para Dios. Ana no movía su boca, solo hablaba con los labios. En la eternidad, en la presencia de Dios, el corazón de Ana estaba moviendo el trono de Dios. Hay veces que movemos los chismes, movemos al que está a nuestro alrededor con tanto gritar.
Una vez llamaron a un hombre de Dios y lo llamaron y dijeron: está orando. Lo llamaron 2 horas después, está orando. Lo llamaron 3 horas después, está orando. Lo llamaron 4 horas después, está orando. 5 horas después, está orando. Después de las 6 horas cogió el teléfono. Y yo escuché eso y yo dije: yo tengo que hacerlo. ¿Qué tal que te vayan a buscar? No, ¿qué está haciendo la sierva? No, se está viendo una novela. ¿Qué está haciendo? No, hasta ahí. Hay que provocar. Quiere ver lo grande de Dios. Quiere ver lo poderoso de Dios. Vamos a la presencia. Ve a la presencia. Tírate de rodillas. Llórale a Dios. Y habla con él. Que si va a temblar la casa, que diga alguien: a esta madrugada, mientras yo estaba ahí, sentí. Eso fue que lo que estaba ahí se fue. Alguien estaba orando. Alguien estaba sacudiendo. Pero no que se muevan los chismes porque tú te levantaste temprano a gritar y a pelear. Hay que cambiar la actitud. Mire la misma historia a otra familia, la de Elí. Elí es el ejemplo de lo que no podemos hacer. Elí es el ejemplo de lo que no se le da dirección. Por eso Dios le concede a Ana tener un hijo. Pero mira lo impresionante de Ana. Aquí, levante su mano. Cuando Ana le pide al hijo a Dios, ella le dice: yo quiero que tú me des, mira cómo le habla, me des un hijo varón. ¿Cómo le dice? Y cuando tú me lo des, yo lo voy a dedicar a ti. Ahora, cualquiera diría que Ana pierde un hijo. No, Ana no pierde un hijo. Ana tiene un hijo para dárselo a Dios. ¿Y sabes qué me enseñó papá Dios aquí? Me dijo: tú tuviste un hijo no para perderlo en mí, sino para dármelo a mí. Tus hijos le pertenecen a Dios. Samuel representa la generación que va a comenzar a oír a Dios. Démosle dirección a la generación que tenemos. Ellos son los que van a comenzar a oír a Dios. Porque el problema era que cuando Samuel nace, dice que no había visión con frecuencia y la palabra de Dios escaseaba. O sea, había carencia de la voz de Dios. Hay carencia de la voz de Dios. Necesitamos que Dios nos vuelva a hablar. Necesitamos que Dios nos vuelva a decir. Necesitamos provocar. Tu boca y mi boca, peleando la guerra, nosotros no provoca nada. Por eso por allá por el capítulo 2, Ana dice: los que tenían pan se alquilaron por pan, y los que no tenían se saciaron. Ana dice lo contrario. Ahora Ana dice: los que no tenían se saciaron, y los que tenían pan ahora se alquilaron por pan. Y luego ella dice: nadie es fuerte por su propia fuerza. Nadie puede hacer algo por sí mismo. Es en la presencia de Dios donde se provoca. Ella estaba portando a un Samuel. ¿Tú sabes lo que era Samuel? ¿Tú sabes lo que fue Samuel? Fue uno de los profetas más usados por Dios. No había visión con frecuencia. Y Samuel, ¿sabes para qué nació Samuel? Para oír a Dios. Ya que no había nadie en que lo oyera, Dios dijo: voy a traer un Samuel para que oiga a Dios. Hace rato Dios no hablaba. Y entonces cuando Ana dice: lo que tú me des, yo te lo voy a dedicar a ti. Ella dice: es tuyo, pero yo no estoy perdiendo un hijo, se lo estoy dando a Dios. Lo que Dios ha entregado en nuestra vida tiene que ser para Dios. Ellos son de Dios. Tú no diste hijo para que el enemigo te lo destruya, para que te lo destruya el diablo en internet. Dios te dio hijo para que los levantes en él. Y Dios me dijo: dile al pueblo que no descuide la herencia que yo le di. Tú no puedes levantar a un hijo necio. Necesitas levantar una herencia direccionada. Hay que volver a las oraciones familiares. Hay que volver a sentarse en la mesa a decir: es tiempo de comer, y comiendo oramos. Eche ese celular para allá. Porque el gran problema que ha pasado es que la familia se hizo para 2 compañías, papá y mamá. Pero hay una tercera compañía que es intrusa, que nació hace años, se llama celular.
Y cuando esta tercera compañía intrusa entró, está acabando con todo. Está acabando con la comunión. Está acabando con la unidad familiar. Porque si tú vas ahora a una reunión familiar, todo el mundo saca el celular. Y en vez de hablar, cada quien está mirando la pantalla alumbrada. ¿Me está escuchando? Y a la hora de la noche, cuando antes la familia se sentaba en la terraza a hablar, a dialogar, ahora cada quien se va a un rincón a mirar la tabla, el computador, a mirar el celular. Y aunque esto vino y dividió, me está escuchando, ya no se sientan en la mesa, porque a lo mejor el muchacho, para que pueda comer, tú tienes que mostrarle los muñequitos en el celular, qué clase de cosas está viendo, y se está perdiendo la dirección. Me está escuchando, y hay que volver a direccionar la herencia que Dios nos dio, el plan que Dios nos dio, el propósito que Dios nos entregó. Hay que direccionarlo a Dios. Llévalos a Dios como hizo Ana. Ana le llevó su hijo a Dios, le dijo: Dios es tuyo, este es el profeta. ¿Cree que usted que ella perdió un hijo? No. Ana podía decir: tengo un hijo que es profeta y se llama Samuel. Qué lindo es que el tiempo pase y que tú digas: tengo un hijo que es predicador, tengo una hija que es salmista. Tú vieras cómo canta y tú vas a decir: valió la pena llorar, valió la pena direccionar. Pero no dije que se levante un niño que diga: es que yo lo amo. Alguien decía: Dios es amor, pero no es sinvergüenzura. Alguien decía: en este lugar si hay amor, lo que no hay es sinvergüenzura. Cuando la tolerancia es dañina, es un mal. Tú no puedes tolerar lo dañino. Tú no puedes tolerar lo que está destruyendo a tu hijo, porque ya eso no es tolerancia, es un veneno espiritual. Es algo que puede destruir. Hay que llevar la dirección de Dios a nuestra casa. Y Ana le dice a Dios: si tú me lo das, es para ti. Es para ti. Y cuando Samuel nace, ella se lo entrega a Dios. Pero luego, un día está el muchacho Samuel donde Ana lo llevó. ¿A dónde lo llevó Ana? Ellos van a estar a donde tú lo lleves. Si tú lo llevaste a las cosas que no son de Dios, ahí van a estar. Pero si tú lo llevaste a Dios, aunque ellos creen que se aparte, Dios siempre va a estar en ellos. Y tarde que temprano se le va a despertar ese deseo que un día conocieron en la iglesia. Yo siempre le he dicho a la persona: lleve a su hijo a la iglesia, así sea la fuerza. No, que la fuerza no funciona. Bueno, si el diablo destruye a la gente a la fuerza, que escuchen que algo va a hacer, pero no lo dejen en la casa. Mientras yo estoy en la iglesia, el enemigo le está dañando la mente a mi hijo. Mientras yo me vengo para la iglesia, lo dejo allá con el televisor prendido. Y qué basura le está sembrando Satanás a mi hijo en la mente. No, usted no se lo entrega al enemigo. Llévelos a la presencia de Dios. Ana llevó a Samuel a la presencia de Dios. Y Samuel es la generación que va a oír a Dios. Había escasez de palabra. No había visión con frecuencia. Y de repente hay un muchacho que ya lo habían entregado para Dios. ¿Tú sabes por qué Dios le habló a Samuel? Porque Dios sabía que ahí en el templo había alguien que se lo habían entregado a Dios. Cuando tú haces eso, ¿sabes qué va a hacer Dios en el tiempo de Dios? Le va a hablar a ellos y se le va a despertar el llamado. Porque un padre, antes de que creciera, lo formó, lo instruyó, lo enseñó a amar a Dios. Y en el tiempo de Dios se va a despertar ese deseo. Fue lo que hizo Ana. Lo dejó en el lugar donde estaba Dios. Ana lo entregó a Dios. Y cuando Dios vino a hablar, yo dijo: ya sé a quién hablarle, porque hay alguien que me lo trajeron a mí. Yo sé a quién hablarle, porque hay alguien que lo consagraron para mí. Dios no le habla a todo el mundo. ¿Por qué Dios no le habló a Elí si era sacerdote? ¿Por qué no le hablaba a Oni y a Fitness si eran los que estaban ministrando la ofrenda? Porque el problema es que esa connotación de familia había perdido la dirección de Dios. Nunca pierda la dirección de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia. Llora para que la dirección de Dios esté. Si tienes que humillarte y derramar lágrimas, hazlo, pero llora por lo más importante. Hay un tiempo de crisis tan evidente que Satanás está destruyendo la generación. Tú sabes que andan oyendo los jóvenes de estos tiempos a Bad Bunny, a Karol G, andan escuchando algo llamado trap, y la palabra
palabra trap es basura. Sí, esa música no es nueva. La música trap es la mezcla del reggaetón con el rap. El rap viene del rey Selassie. El rap viene de Bob Marley, quien entraba en alusión con la droga. Me está escuchando, y por eso lo que se compone es algo llamado trap, basura, donde degradan a la mujer. Eso es lo que están escuchando nuestras generaciones. Yo he visto a niños por la calle moviendo su cuerpecito a niña. ¡Qué dolor me da! Hoy hay muchachos a los que tú le hablas de Dios y no saben quién es Dios. No respetan, porque la palabra está escaseando. No hay visión con frecuencia. Pero aquí están las Ana que dicen: yo soy portador de un propósito, y lo que Dios me entregó, yo lo llevo a Dios. Lo que Dios me dio es para Dios. Tiene que estar en Dios. Lo voy a formar, lo voy a instruir, lo voy a enseñar. Le voy a enseñar a amar a Dios. Por eso es que tú te das cuenta que la voz de Dios está escaseando, pero los Samueles nacieron para que la voz de Dios se oyera. ¿Sabe? Cuando Dios vino a hablar, Dios encontró un Samuel. Dios dijo: tengo que hablarle a Samuel. Hay un Samuel al que Dios le va a hablar en el tiempo de Dios. Yo lo veo en esta casa. Hay Samueles que Dios te dio. Son el propósito. Cuando te tenga que sentar a hablar con ellos, háblale. No toleres lo malo, porque no es tolerancia, es veneno espiritual para tu hijo. Es verdad que el enemigo tiene una guerra contra lo que Dios nos ha entregado. Si tú lo ignoras, vas a perder la batalla. O el problema de Eli: lo ignora, no lo veas normal que el enemigo coloque a tu hijo a hacer cosas que no están bien. Siéntalo y habla con él y direcciónalo bajo el amor y el temor de Dios. Que aunque tú no lo creas, ellos escuchan, ellos oyen, y ellos son alguien que absorben lo que ven. Por eso Samuel pudo oír a Dios. Samuel es la generación que va a hacer que otros oigan a Dios. Usted sabe quién van a predicar en 20 años ellos. Ustedes saben quién van a hacer que una generación. De pronto a mí se me hace difícil acercarme a los jóvenes de hoy en día, pero bajo la experiencia de ellos, bajo lo que ellos vivieron cuando los instruimos, ellos van a saber cómo llegarle, y son los que Dios va a usar. Muere Moisés, pero se levanta Josué y Caleb. Dios nunca dejó que muriera un gran líder sin levantar una generación llena de él. Y la generación que Dios quiere llenar de él después de nosotros son a ellos, y están aquí. Son el propósito que cargamos. Y diga conmigo: el propósito que Dios me entregó es para Dios, no es para el enemigo. No es para que Bad Bunny ni Karol G lo instruyan. Es para Dios. No es la basura del diablo lo que ellos tienen que cantar. Le cantarán a Dios. Serán grandes compositores, serán predicadores, serán profetas, serán pastores. Amarán a Dios, pero es desde ahora que tienes que comenzar. Es desde ahora que tenemos que comenzar. Es desde ahora que tienes que hablarle. Si no lo sabías, tú y yo somos el ejemplo. Si Samuel podía buscar un ejemplo, era su mamá. Su mamá fue la que lo llevó a Dios. Si Samuel podía buscar un ejemplo, era su mamá. No habla del Cana, no sé dónde andaba en Cana, pero Ana fue la que lo entregó a Dios. Si nuestros hijos van a buscar un ejemplo, son a nosotros. Ellos ven lo que hacemos nosotros. Si tu hijo te ven gritando, esos son tus hijos. Si tu hijo te ve maldiciendo y maldiciendo, esos van a ser tus hijos. Si tu hijo te ve viendo lo absurdo en la televisión y escuchando la música que no, eso van a ser tus hijos. Ese es el futuro que vas a levantar. Hoy estaba en la cama y le dije a tía que parece que no escuchara. Vamos a orar. Y antes que le dijera, estaba de rodillas así. Yo dije: ay, él sabe que orar es arrodillarse. Yo pensaba que él no captaba. Por eso instruir es el comienzo
de lo que luego se va a manifestar. No dejes que el enemigo destruya la herencia que te dio Dios. No sé si alguien puede alabar a Dios. No dejes que el enemigo destruya lo que ya Dios tiene preparado para algo grande. Porque el problema del hijo es ese. Pero vino Samuel para oír la voz de Dios. Vinieron los Samueles que van a oír a Dios. Llegaron los Samueles que van a escuchar a Dios. Aleluya. Si hay alguien, te lo puedo testificar, cuando yo me convertí, que podía haber un ejemplo, aunque ya se había ido de la tierra, fue mi madre. Siempre me marcó sus oraciones. Llegaba de madrugada, estaba de rodillas, estaba leyendo su Biblia marrón. Olvídate que tú tienes que agarrar un palo y meterte en una caseta a buscar un peligro. ¿Crees en el poder de Dios? Tírate de rodillas y órale 3 horas ahí y verás que lo vas a sacar de ahí. Yo te lo puedo testificar. Siempre era lo mismo. Y yo decía, ¿qué es lo que pasa? Que a las 12 de la noche se me da por salirme de la caseta, me entra un miedo, que me quiero volar, que me van a matar, y me iba corriendo para mi casa. Es que había una sierva orando de rodillas, clamándole a Dios. ¿Sabe cuántas veces mientras ella estaba en el secreto orando en su cuarto, aparentemente no estaba pasando nada? Yo estaba todo, mejor dicho, tratando de quitarle un revólver a un hombre, era un sicario. Yo quitándole un revólver a un sicario. Yo ya entiendo por qué esas balas, ese hombre no tuvo la mano para disparar, porque había una madre orando, neutralizando en el secreto. Es ahí donde se pelea la batalla. Es ahí donde ¡ora! Yo recuerdo que hace como 3 meses me vuelven a decir, mi papá está desaparecido. Mi papá es un hombre de Dios, yo lo profetizo, pero ha estado en su batalla espiritual, ya usted sabe. Y yo estaba tranquilo, aunque por dentro estaba con lucha. ¿Sabes qué hice yo? Yo dije, yo tengo que orar, yo no me puedo mover yo. Y lloré, y lloré, y lloré. Y Dios me dijo, ahora sí ves. Y me dio la dirección a donde tenía que ir. Me decían que lo vieron por allá, que está viajando. Total es que tenía más de una semana perdido. Y el Espíritu de Dios, yo no sé si Juan David va conmigo. ¿Cuánto demoramos caminando? ¿Cuántos días llevaba que había pasado? Hace días. Cuando te dije vamos, un día. Ya Dios me había dicho, ve allá. Y cuando yo voy entrando a ese sector peligroso, ahí estaba mi papá. Lo veo de donde viene. Apenas llego, porque yo le dije a Dios, voy en tu dirección. Lo tenían atrapado una mujer. Y yo le oré a Dios, cuando llega aquí tienes que desatarlo. Y se vino para la casa. Yo te puedo decir que mi papá está mejorando. Y ya está casi en el propósito de Dios. Dios es el que cambia las realidades. Dios es el que cambia las historias de los tuyos. Los Samueles van a oír a Dios. Yo creo que Dios me levantó y te levantó a ti como un Samuel para comenzar a oír a Dios. Escúchame, Mella, eres un Samuel, hija. Escúchame, hija, eres un Samuel. Te levantó Dios para oír la voz de Dios, porque a otro le vas a dar dirección de Dios. Yo termino con esto. No sé si yo lo dije aquí. No lo dije. Ayer fue sábado, ¿verdad? Ayer me invitaron a predicar un ayuno de familia. Y desde ahí nació este tema. Y yo prediqué y cayó la gloria de Dios. Hasta por dirección me habló Dios y me dijo, hay una mujer aquí que vino de Estados Unidos que tiene un problema grande. Y estaba ahí, una doctora. Y los pastores son fundadores de uno de los concilios más grandes de Barranquilla, de Colombia, latinoamericano. Y él era una anciana de 83 años, pero cómo alababa a Dios. Todo el tiempo pasó alabando a Dios. Todo el tiempo. Y el anciano tiene 87 años. Y él me miraba y me miraba hasta que me dijo, quiero que entres a la oficina. Y me metió a la oficina de él. Y me mostró un plano del tabernáculo. Y lo primero que me mostró fue Jesús en la puerta, Jesús en la entrada. Y luego él me dijo, aquí en esta casa ha estado Gigi Ávila hospedado. Y ha estado Estanislao Marino.
Yo digo, y conmigo 3, Aner. Y mi esposa, Dios le decía, tu esposo va a recibir una bendición grande. Y ella esperaba dinero, no, yo estaba recibiendo una bendición grande. Y es que yo siempre le digo a Dios, permíteme hablar con esa generación que marcó la historia, con los ancianos, permíteme recibir. Y mientras él me hablaba, la saliva de él caía en mi cara y me acordé de lo que dice la cultura hebrea, que cuando un maestro enseñaba a alguien se le ponía de cerca, que le tenía que caer la chispa, porque él me hablaba y me decía, toma el brazo, y me dijo, levanta el brazo, dóblamelo. Yo digo, no se lo puedo doblar si usted no quiere. Me dijo, así tiene que ser un pastor, un hombre que va a dirección, entender que es Dios quien va a hacer las cosas. Y es Dios quien va a hacer las cosas, pero tienes que darle dirección a lo que Dios te entregó. Tú eres portador de un propósito, y ese propósito no te lo puedes dejar quitar de las manos. Satanás no te lo puede robar. Él no te lo puede quitar. Cuando el acreedor venía a quitarle los hijos a la viuda, apareció un profeta para redimirlo, porque el acreedor cree que lo que tenemos le pertenece a él y no es de él, es de Dios. Dios no los emprestó a nosotros, le pertenecen a Dios. Póngase de pie en esta noche. Póngase de pie en esta noche. Levante sus manos al cielo. Y los papás y los esposos van a pasar aquí adelante con los hijos. Y si tu hijo no está aquí, pase con él por fe también, por el que usted está orando, por el que usted está clamando, por el que usted está pidiendo.